Hola a todos, a todas las personas que se están conectando o que están viendo esta transmisión. Soy el pastor Julián de Tierra Santa y les envío muchos cariños a todos ustedes de parte mía y de mi esposa, la pastora Carolina. Y me siento feliz, me siento muy bendecido por Dios de poder llegar una vez más a sus casas con un mensaje, con una palabra de Dios para este tiempo. Amén. Saludamos ya a los que se siguen conectando, que Dios les bendiga, que Dios les fortalezca. Ya estamos, ya estamos en el mes 10 de este año. Es increíble cómo llegamos a octubre, lo rápido que pasó este año. Es tremendo cómo ha pasado de rápido el tiempo, pero estamos bendecidos. Si usted se agarra y se afirma del Señor, también va a haber buenos tiempos. Estamos contentos también con los jóvenes. Comenzamos el domingo, fue el primer día, de 21 días de oración por fuego, por unidad y por multiplicación en los jóvenes y también en la iglesia. Así que si usted quiere unirse a nosotros en estos 21 días de oración y si quiere también incluir ayuno, está invitado a hacerlo. Amén. Hemos estado teniendo temas muy poderosos las últimas semanas. Nuestro apóstol ha traído temas muy importantes, muy certeros, muy necesarios, muy directos de parte de Dios. Han sido temas de orden de prioridades, de orden del corazón, de orden en nuestro camino, temas de integridad, y fue un vuelco, un giro que el Espíritu Santo puso y habló al corazón de nuestro apóstol. Y Dios ha estado una recta, no sé si llamarla final, pero una recta poderosa estas últimas semanas, donde Dios nos está preparando, nos está confrontando el corazón para que nos consagremos, para que nos comprometamos con su reino, con su palabra, para que vivamos realmente en obediencia a su palabra, en obediencia a Él, y preparando la casa para su gloria. Una de las palabras que en la Biblia significa ordenar una casa es cuando Dios dice que porque es necesario que el juicio comience por la casa de Dios. Y cuando eso lo dice Pedro, y que el juicio comience por la casa de Dios, no significa que Dios nos va a destruir. No. Juicio de la casa o juicio de la casa de Dios significa orden. Significa traernos delante de Él, arreglar situaciones, traer arrepentimiento a las áreas que están desalineadas para estar a cuenta con Dios. Eso es hacer juicio también. Es que toda área de ilegalidad la traigamos delante de Él y nos arrepentamos a través de un proceso de confrontación, etc. Entonces, Dios está ordenando la casa porque viene una gloria mayor sobre nosotros, un avivamiento mayor de lo que hemos visto, un derramamiento del Espíritu aún mayor de lo que hemos visto en todos los años. Porque no se olvide que estamos en tiempos finales y vienen tiempos peores, no son tiempos buenos y no vienen mejores, pero también esto va de la mano de una manifestación y de un levantamiento poderoso, de un movimiento final de gloria de la iglesia. Amén. Entonces, en este sentido y en esta misma línea de temas es que Dios me ha inspirado a traerles un mensaje, una palabra, una reflexión. Y me gustaría que usted orara conmigo ahí en su hogar, si está en su televisor, en su teléfono, en su computador, extienda sus manos y ore conmigo para que lo que Dios quiere hablar se suelte. Padre, en el nombre de Jesús, mengua en mi espíritu, alma y cuerpo, en todo mi ser por completo, para que tu Espíritu Santo tome el control absoluto. Señor, destapa los ojos, abre los oídos, ministra a través de las redes, pon la palabra acertada, Señor, y toda obstrucción en las redes, en las mentes y en los corazones destruida en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. El tema que les traigo de parte del Señor se titula de esta manera, se llama así: el programa de reingeniería social de Dios. Lo voy a repetir. El tema que les traigo de parte de Dios hoy se titula así: el programa de reingeniería social de Dios. Y acompáñame a la escritura, al profeta, al libro del profeta Jeremías, capítulo 1, versículo 9. Jeremías, capítulo 1, versículo
9. Y dice así, Jeremías hablando, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Acá estamos viendo un encuentro que tuvo el profeta Jeremías con Dios, donde Dios le revela a Jeremías que él tiene una asignación eterna. Por eso le dice, antes de que te formase en el vientre de tu madre, te escogí, te aparté y te santifiqué y te di por profeta a las naciones. O sea que antes de traerte a esta tierra, yo ya había definido una asignación y un llamado para tu vida. Y así cada uno de nosotros, Dios ha definido un llamado y una asignación para cada uno de ustedes en esta tierra y en esta casa, los que somos de Tierra Santa. Y como congregación, como casa, como iglesia de Tierra Santa, tenemos una asignación muy específica y muy clara de parte de Dios en esta nación y en la tierra. Entonces, Dios le revela la asignación y Dios lidia con Jeremías para romper o quitar los límites internos que tenía Jeremías. Cuando Dios le declara su asignación, que él era profeta de las naciones, él dice, ay, pero si yo soy niño, no sé hablar, porque era joven. Y Dios le dice, no digas que eres niño, o sea, rompe los límites y recuerde que nunca hay excusa válida para acudir al llamado de Dios. Entonces Dios rompe y lidia con sus límites internos que muchas veces muchos de nosotros los tenemos. Y Dios creo que está lidiando y rompiendo esos límites para que podamos ser libres para servirle y acudir a su llamado plenamente. Y luego Dios pone su mano, y es el pasaje que hemos leído recién, y dice Jeremías que Dios toca su boca y le dice, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Entonces vemos que Dios lo equipa para una asignación, le pone sus palabras y lo equipa para la asignación. ¿Y por qué esto es tan poderoso? Porque la fuerza más poderosa que hay en la tierra, alguien por ahí lo dijo una vez, una de las fuerzas o de las fuerzas más poderosas que hay en la tierra son las ideas. ¿Por qué? Porque las ideas gobiernan el mundo. Por ejemplo, hoy día tenemos un conflicto entre ideas. El mundo se está debatiendo entre comunismo, capitalismo, ateísmo. Y finalmente son las ideologías y las ideas las que están batallando en el mundo por controlar el mundo. Son las ideas las que forman nuestros conceptos. Son las ideas las que al formar esos conceptos determinan nuestras creencias. Y esas creencias modelan nuestras acciones y nuestra conducta. Entonces las ideas son muy poderosas, son una de las fuerzas más fuertes de la tierra, porque la conducta, la forma de operar, la forma de ser en nuestras vidas están sostenidas sobre ideas. Y las armas más poderosas que hay en la tierra para transmitir esas ideas son las palabras, porque a través de las palabras transmitimos esas ideas. Y Dios equipa a Jeremías y toca su boca y le pone sus palabras. O sea que le pone las ideas y equipa su boca con las palabras de Dios como y pone la boca de Jeremías como un arma poderosa para transmitir el cielo a la tierra, para romper ideologías, para romper creencias y establecer el reino de Dios en la tierra. Y una de las cosas importantes de esto es que hoy en día una de las mayores luchas y una de las mayores guerras que estamos viviendo es una guerra ideológica. El enemigo está trabajando en contra de la iglesia y intentando irse en contra de Dios a través de instaurar sus ideas aún a nivel de leyes. Muchas de las leyes que se están cocinando en nuestro Senado, en nuestra Cámara de Diputados, Cámara Alta y Cámara Baja, mientras se debate al retiro y otras cosas, al cuarto retiro, por debajo se tratan leyes que son muy anti Dios. De hecho, en la misma Convención Constituyente no está considerando poner el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos. Y si ese derecho no está resguardado en la Constitución, entonces cualquier ley, si es que esa Constitución se aprueba, cualquier ley en el futuro que no respete el derecho preferente de los padres no va a tener oposición y no se va a poder llevar al Tribunal Constitucional para frenarla. ¿Por qué? Porque no está resguardado el derecho de la Constitución. Entonces estamos ante una guerra ideológica contra nuestros hijos a través de la televisión, contra nuestros jóvenes,
aún contra nosotros mismos y muchas veces no nos damos cuenta. Entonces estamos en la era de la deconstrucción y la redefinición de los conceptos. El enemigo ha redefinido el amor. Nosotros sabemos que el amor es darse, el amor es sacrificio. El amor, como dice según la palabra, no se goza de la injusticia. Pero el amor del mundo, en nombre del amor, permite aberraciones, permite ilegalidades, permite inmoralidades. Entonces, el enemigo está redefiniendo el concepto de igualdad, el concepto de discriminación, el concepto de los derechos humanos, pero todo desde una perspectiva que no es la de Dios y que no es la correcta. El sistema de mundo también está ilustrado a través de Babilonia. Babilonia o lo babilónico también representa el sistema de mundo. Y cuando Dios confunde las lenguas de Babel o de la antigua Babilonia, Él tiene que confundirlos porque tenían un mismo lenguaje. Quiere decir que Babilonia está redefiniendo y construyendo de nuevo un lenguaje, dándole su propio significado a las palabras, su propio significado al amor, su propio significado. Entonces, cuando venimos al reino y con una mentalidad humanista, nos parece descabellado, nos parece exagerado, nos parece fuera de lugar cuando se predica la palabra como es. Entonces, la palabra o la asignación que Dios le dio a Jeremías resuena en los tiempos, y por eso también desde hace muchos años Dios nos dijo como Tierra Santa: he aquí yo lo he puesto sobre naciones y reinos para destruir, arrancar, derribar, arruinar, etc. Y Dios nos dio esa asignación como iglesia. Dios ha puesto en tu boca su programa de reingeniería social. El enemigo ha estado a través de su proyecto de reingeniería social tratando de deconstruir los valores, de deconstruir el reino, de construir el concepto de arrepentimiento, llevando a la gente y llevando a la humanidad a sentirse que está tan bien como está viviendo, sentir que no existe el pecado, que no te pueden discriminar por tu conducta, y llevando a la sociedad a un punto donde no ve la necesidad de arrepentirse porque ha deconstruido a lo bueno se llama malo y a lo malo bueno. Por lo tanto, estamos en un punto de la historia, en una batalla y una guerra ideológica brutal, tremenda, muy fuerte. Y es por eso que Dios, cuando agarra a Jeremías y cuando agarra a Tierra Santa y cuando te toma a ti en este tiempo, aleluya, y tómalo en el nombre de Jesús, Él no sopla sus palabras en la boca de Jeremías. Él tocó la boca de Jeremías. Eso es lo que leemos. Porque cuando Dios sopla, da vida. Cuando formó al hombre, lo hizo del barro y le construyó su cuerpo y sopló aliento de vida y él vivió. Cuando Dios sopla, trae resurrección, trae vida. Cuando Jesucristo resucita entre los muertos, se presenta a alguno de sus discípulos y le dice: recibid el Espíritu Santo, y sopló en ellos y recibieron vida eterna. Cuando Dios sopla, da vida. Cuando mandó al profeta Ezequiel al valle de los huesos secos, vino un viento y que sopló y trajo vida a esos cuerpos. Entonces, cuando Dios sopla, trae vida, trae reavivamiento, trae reactivación, trae a la vida lo que estaba muerto. Pero cuando Dios toca, es decir, cuando Dios impone sus manos, es porque unge, equipa y empodera para una asignación. Lo vuelvo a repetir. Cuando Dios impone manos y Dios toca, es porque unge, porque empodera, porque transmite poder y habilidad sobrenatural para una asignación. En estos tiempos más que nunca, Dios ha puesto sus manos sobre nuestras bocas. Dios ha equipado tu boca. Dios ha empoderado tu boca para levantarte contra este sistema de mundo, a deconstruir a través de las palabras, a través del mensaje, a través de la revelación de la palabra, en la esfera de autoridad, donde quiera que tú estés, hablando lo que Dios habla, teniendo una contracultura de lo que estamos viviendo en este mundo. Entonces, Dios levanta a Jeremías y toca su boca, lo empodera y le transmite a su boca todo su programa de reingeniería social. Entonces toma su boca, y le dice: he puesto mis palabras en tu boca. ¿Cuántos han sido empoderados por Dios para este tiempo? Amén. Y entonces vamos al versículo 10, después de que le toca la boca, lo empodera, y en el versículo 10 revela la asignación para lo cual empoderó su boca con sus palabras. Y está en Jeremías 1:10, que lo conocemos, porque esta también es nuestra asignación como Tierra Santa. Jeremías 1:10 dice así: mira que te he puesto en este día. O sea que cuando Dios te da revelación y te da su palabra, te posiciona para una función. Mira que te he puesto, te he establecido en este día sobre naciones
y sobre reinos para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar, para edificar y para plantar. Cuando dice que te he puesto para arrancar, destruir, arruinar, para derribar, para edificar y plantar, ahí vemos el programa de reingeniería espiritual, mental, emocional y social de Dios. A través de esto, Dios va a traer un cambio a las personas, un cambio a las familias, un cambio a la sociedad y un cambio al entorno que está cada vez más corrupto, que está cada vez más doblado, que está cada vez más deteriorado en cuanto a valores, en cuanto a lo que es correcto, en cuanto a lo que es de Dios, a través de tu boca, a través de tu vida y a través de mí. Entonces, Dios le pone en sus bocas, a través de sus palabras, lo equipa. Y uno dice, ¿y para qué lo equipa? ¿Y para qué le da todo este programa a Jeremías? Con el objetivo de construir lo que el diablo, lo que el pecado, lo que el mundo, lo que la antigua vida, lo que el viejo hombre, lo que las tinieblas, lo que las heridas, lo que las dificultades construyeron en nosotros para luego reconstruir el reino con sus principios, con sus valores, con su cultura, con sus pensamientos, con su naturaleza, con su forma. Y eso es lo que Dios ha estado haciendo y lo que Dios hace a través de esta casa. Esto es lo que ha estado intentando hacer el apóstol de manera insistente en estas últimas semanas a través del Espíritu, con palabras que están deconstruyendo ideas erróneas de lo que es servir a Dios. Está mostrándonos dónde están las ilegalidades, dónde están las situaciones que tenemos que poner a línea para sacarlas de nuestras vidas y para construir los verdaderos conceptos, los verdaderos cimientos, las verdaderas formas, los verdaderos pensamientos de Dios, para que podamos alinearnos, para que podamos corregir, para que podamos tener todo el resultado del reino, y no solo eso, sino para que tú y yo nos convirtamos en esos agentes de cambio, que podemos influir en la cultura que nos rodea, que podemos influir en las personas que nos rodean. Pero si primero nosotros no somos deconstruidos de lo que traíamos, si primero nosotros no desechamos lo que traíamos para recibir el fundamento, para recibir la verdad, para recibir la palabra, para recibir la corrección, para recibir el cambio real de vida, entonces tampoco podremos hacerlo con el resto. Amén. Entonces, como les dije, una de las mayores guerras que se está lidiando en este tiempo en el mundo y en la esfera espiritual es una guerra ideológica. Y por eso es que Dios le da un programa a Jeremías y le da una esfera de influencia y le dice: te he puesto sobre naciones y sobre reinos, que significan varias cosas. Estar sobre naciones significa autoridad en el mundo natural, las naciones lo que están al lado. Las naciones también representan personas. Una nación puede ser una persona. Naciones pueden ser un grupo de personas. El grupo de personas de tu trabajo, el grupo de personas de tu núcleo familiar, el grupo de personas de tu entorno del colegio, de la universidad, de las esferas de influencia que Dios te da, son naciones. Entonces Dios te da una palabra para influir sobre esas naciones, y también sobre reinos que representan los reinos, los que están sobre las naciones, que representan las esferas espirituales de dominio y de autoridad, que representan las esferas espirituales de dominio y de autoridad. Eso es la autoridad que tenemos en el espíritu para atar lo que gobierna algo y lo que está sobre algo, para hacer guerra, para destruir. Entonces tenemos autoridad con la palabra dada por Dios en la esfera espiritual y en la esfera natural. Entonces, ¿en qué consiste este programa de reingeniería social para lo cual Dios nos ha equipado con su palabra? Es bien poderoso, porque les dije que una de las fuerzas más poderosas de la tierra son las ideas, y el arma poderosa para transmitir esa idea son las palabras. Por lo tanto, Dios le dio dinamita pura a Jeremías, la misma que ha puesto en ti y en mí. Por eso somos peligrosos. Cuando hablamos somos peligrosos. Cuando tú abres la boca eres peligroso, eres peligrosa, porque puedes arrasar en el reino de las tinieblas. Entonces vamos por partes. ¿Qué conlleva este programa de Dios? En primer lugar, nos encontramos que Dios nos da palabra para arrancar. Diga conmigo: arrancar. Una vez más, arrancar. Diga: Dios me ha puesto sobre naciones y reinos y me empoderó, me dio sus palabras para primero arrancar. Muy bien. ¿Qué significa en esta palabra, en esta escritura, arrancar? La palabra arrancar originalmente aquí significa lo siguiente. Significa desarraigar, sacar de raíz, sacar por completo. Desarraigar
sacar de raíz, sacar por completo. En otras palabras, cuando Dios nos manda a arrancar, nos manda a identificar un problema, pero identificar la raíz del problema para solucionar la raíz de un problema. Cuando uno trata con los frutos de un problema y corta el fruto, ese fruto va a volver a crecer porque no hemos ido a la raíz del problema. Entonces muchas veces estamos lidiando con situaciones de problemas de pecado, problemas de malas conductas, problemas de malos pensamientos, problemas de malas acciones, problemas de ira, problemas de situaciones que se nos repiten, etcétera, problemas de pasiones que no gobernamos, pasiones no solo de ira, pasiones sexuales a veces también, mal carácter en el matrimonio, mal carácter con los hijos, mal carácter en el trabajo, odio, venganza, irritabilidad, tantas cosas que a veces estamos lidiando en nuestras vidas. Entonces cuando Dios nos manda a arrancar, nos está mandando a buscar la raíz del problema y desarraigarlo y sacarlo de raíz. Así que diga conmigo en este día, iré a la raíz de mi problema y lo voy a desarraigar. Es por eso que cuando el profeta Eliseo llega a la ciudad donde era la tierra infértil, pero le dicen la tierra no es mala, el problema es que las aguas están enfermas. Entonces, la tierra no producía no porque la tierra era mala, sino que por el agua que alimentaba o con que se regaba la tierra tenía el problema. Entonces, cuando Eliseo va a solucionar el problema, a recuperar la fertilidad de la tierra, no va a la tierra porque esa no era la raíz del problema, ese era el fruto del problema. Él va a las aguas y derrama sal en las aguas que representa la santidad, la incorrupción, la fidelidad, etc. Pero él va a la raíz del problema. Entonces, muchas veces la raíz de nuestro mal carácter es carne no crucificada. Muchas veces hay situaciones que no hemos cambiado porque ¿cuál es la raíz del problema? No hemos querido morir. Y no hay más muchas veces eso, es que es difícil, pastor, me cuesta, está bien, es difícil, hay situaciones que cuestan mucho, hay unas que toman tiempo, que toman más oración, pero cuando pasan los años y todavía no solucionamos una cosa, puede ser que en el fondo no queramos solucionarla. Yo recuerdo en los tiempos de Moisés, hubo un momento en que el pueblo de Dios estaba alineado a Dios y el enemigo no los podía atacar, no los podía maldecir. De hecho, el enemigo de Israel contrata al profeta Balaam para que profetizara en contra de ellos porque era tan certero este hombre que lo que él decía sucedía. Entonces este rey dijo, si es que yo le pago a este hombre y este hombre logro que le profetice mal al pueblo de Israel, entonces le va a venir mal y no va a ser una amenaza para mí y los voy a poder destruir. Y cuando Balaam intenta maldecirle, solo salía bendición de su boca. ¿Por qué? Porque cuando estamos alineados, el diablo no nos puede maldecir. Ninguna brujería, ningún trabajo espiritual, ninguna tiniebla, ninguna arma forjada en la tierra por quien sea, prosperará contra nosotros. A no ser que estemos en una prueba, pero eso tiene un periodo de duración y una vez que uno apruebe, va a ser promovido a algo mayor, es diferente. Pero en condiciones normales el enemigo no puede llegar y tocarnos. Entonces Balaam aconseja y dicen, llévenle a mujeres y háganlo pecar, y ahí se le va a abrir una brecha y va a venir maldición. Y así fue, les envió moabitas y los hijos de Israel comenzaron a fornicar con ellas, a meterse con ellas, y ahí abrieron una puerta y el mismo destructor se soltó y empezó la mortandad en el pueblo de Israel. ¿Por qué? Por consejo de Balaam dijo, dales en su debilidad, llévale mujeres para que forniquen y su corazón se doble de Dios. Y eso fue lo que pasó. Entonces, empezó a orar, cuando viene la mortandad, empezó a orar Moisés con Aarón para que esto se detuviera, y se levantó un hombre llamado Fines, no sé si lo conoce, pero Fines era un hombre que tenía una casta sacerdotal, venía de familia sacerdotal, y él se da cuenta y delante de sus ojos llega un israelita con dos moabitas, una para él, y agarra a otro hijo de Dios y le dice, toma, te traje una para ti para compartir. Entonces, no solo estaba pecando, sino que le estaba ofreciendo pecado al resto. Y cuando lo ve Fines, ¿qué es lo que hace? Toma la lanza y sale persiguiendo al israelita y lo cruza con la lanza. Y algunos ya pueden decir, gloria a Dios, voy a cruzar a varios hermanos carnales en la iglesia. No, momento. Esto representa la actitud que debemos tener con la carne. O sea, cuando se te levante el indio,
Cuando se nos levanta el rebelde que llevamos dentro, cuando digo que llevamos dentro me refiero a la carne, no al hombre espiritual, al viejo hombre, al carnal. Cuando se nos levanta el viejo hombre, el enojón, el irascible, el celoso, el rencoroso, la rencorosa, cuando se nos levanten pasiones sexuales que no podemos gobernar, hay que ser como fines radicales, tomar la lanza y poner la carne en la cruz y negarnos a nosotros mismos, crucificar, orar, ayunar si es necesario. Hay muchas cosas que no se resuelven porque no hemos sido radicales y no hemos ido a la raíz de la situación y en el fondo no las queremos resolver. Hay muchas situaciones que si no las liberamos, la raíz es un espíritu inmundo que hay que liberarlo, y si no se libera, podemos, como dice el apóstol, podemos aconsejarlo mucho, pero hay que liberar, porque si no se va a la raíz, el problema no se resuelve. Entonces, a veces si mi problema o tu problema es una herida, entonces hay que entrar a sanar la herida. Si hay rechazo, si hay abandono, si hay ofensa, hay que entrar a sanar, o si no el problema va a persistir. Entonces, tenemos que ir a la raíz del problema y Dios te ha dado una palabra y te ha equipado para arrancar, para encontrar la raíz y para ir y ponerla delante de Dios y sacar de raíz el problema y la situación que te está aquejando. ¿Cuántos dicen? Yo estoy sobre naciones y reinos para arrancar. Dígalo una vez más. Para arrancar. Gracias por ese amén ahí. Entonces el programa de reingeniería social, primer paso, arrancar, ir a la raíz y solucionar de raíz el problema, porque algo que no sacas de raíz se vuelve a repetir. Lo segundo que está en el programa de reingeniería social o biopsicosocio espiritual, como dirían otros, social, mental, espiritual, etc. Destruir, diga conmigo destruir. Mira que te he puesto sobre nación y reinos para arrancar. Y número 2, destruir. ¿Qué significa la palabra destruir acá? Y vamos con esta palabra. Esta palabra destruir significa, y ojo, significa romper, demoler, destrozar, despedazar. Lo voy a repetir. Yo creo que mi esposa debe estar contenta con este concepto porque le gusta ir contra las tinieblas, romper. Romper, demoler, destrozar, despedazar. ¿Qué significa entonces destruir? Romper, demoler, destrozar. Y esta palabra implica una acción violenta y devastadora. Habla de romper, habla de ser violento con las ideas anti Dios que tenemos adentro. Habla de tener cero tolerancia con la rebeldía que pueda haber dentro de nosotros. Habla de ser violento con ideas que estamos a veces entreteniendo, que son ideas de duda, que son ideas de incredulidad, que son ideas de, es que yo creo que le puso mucho el pastor con la palabra, si no es para tanto, igual uno puede echarse una canita al aire y si total no pasa nada. Todas estas ideas hay que demolerlas, hay que destrozarlas, hay que destruirlas. Eso es lo que implica. Dios te puso la palabra en tu boca para demoler estas ideas, para destruir estas ideas, para romper. Entonces el verdadero evangelio, y que es lo que se ha predicado, lo que ha venido predicando el apóstol esta última semana, el verdadero evangelio, como de verdad hay que vivirlo, y lo que de verdad es vivir el reino, lo que de verdad es estar en Jesucristo, lo que de verdad es conocer y seguir a Dios, puede ser muy violento a nivel de concepto para una mente humanista. Claro, para una mente humanista puede llegar a ser muy violento el concepto porque lo considera muy exagerado, porque lo considera muy absoluto y muy radical. Entonces, por eso para todo aquel que tenga esperanza en la carne, la verdad del evangelio es muy fuerte. Porque la verdad del evangelio dice que no podemos confiar en nuestra fuerza, que no podemos servir a Dios por nosotros mismos, que dependemos del poder y de la gracia de Dios, que debemos llenarnos de su espíritu para vivir en santidad, que debemos llenarnos de su espíritu para modelar el dominio propio y gobernar las pasiones, que debemos llenarnos del Espíritu Santo para perdonar al que nos ofendió, para amar al enemigo, para bendecir al que nos maldice, para sujetarnos a una autoridad, para honrar padre y madre, para ser respetuosos, para vivir en temor de Dios, que significa respetar a Dios y tener conciencia que Él está con nosotros donde quiera que vayamos, para no mentir, para no robar, para no guardar rencor, para sacar el celo, para sacar el orgullo, para tantas cosas que lidiamos. Entonces, con estas cosas y con las ideas y con los pensamientos que se hayan alojado, hay que ser violento. Quiere decir, lo vamos a destrozar, vamos a romper todas estas cosas que ha edificado el enemigo en nosotros. De hecho, 2 Corintios capítulo 10, versículo 3 al 6 habla de esto.
Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 3 al 6 dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Aunque andamos como hombres, no militamos, y nuestra batalla espiritual no es con las fuerzas ni con las armas de hombre. Porque las armas de nuestra milicia, acá lo dice, no son carnales, o sea, no dependen de las fuerzas y las habilidades de hombre, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Digo, amigo, destrucción de fortalezas. 5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia. Castigar, mire, toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. O sea que hay una guerra destructiva, que cuando se te enseña la palabra formativa, esa palabra por dentro tiene que destruir lo que yo traía, tiene que destruir lo que yo pensaba, tiene que destruir cómo yo vivía, tiene que destruir un sistema de creencias antiguo anti Dios, tiene que destruir malas prácticas, tiene que provocar un cambio. Hay cosas que derrumbar, hay cosas. Dios no puede construir su reino sobre fundamento ajeno. Si ya hay muros de pensamiento entre nosotros, que hay reglón tras reglón, que hay ¿cómo se llaman estos? Con lo que ladrillo tras ladrillo, hay que sacar eso. Dios no puede construir ese fundamento. Entonces tenemos que desechar muchas ideas, tenemos que estar dispuestos al cambio, tenemos que estar dispuestos a abrazar la verdad, aunque lo que pensamos, lo que traíamos no era lo que Dios decía, aunque no nos guste, aunque no nos agrade, lo que Dios dice en su palabra, eso es la verdad. Por eso que hay que destruir fortalezas. Habla de fortaleza. Una fortaleza es una construcción fortificada. Eran muros altos y muy fuertes para cubrir ciudades enteras, y eran tan grandes y tan gruesos que hasta se podían construir casas encima, porque estaban hechas para defender una ciudad. Muchas veces tenemos fortalezas para defender una seguridad de la vida que llevamos. Entonces tenemos paradigmas, ideas que son tan fuertes, que son muy resistentes al cambio, que años se nos ha predicado una idea y no hemos soltado el orgullo, no hemos soltado nuestra forma de pensar. No, es que a mí yo fui enseñado así, yo aprendí así, siempre he sido así. Fortaleza, es que yo siempre he sido negativo, pastor, siempre he sido negativa. Es que yo siempre he sido depresiva, siempre he sido depresivo. Es que a mí siempre me ha costado creer, es que siempre he sido débil, es que siempre he sido celoso, celosa. Que esas son fortalezas que tienen que ser destruidas. Y Dios te ha dado poder, te ha puesto palabras en tu boca, Dios ha puesto su mano sobre tu boca, Dios te empoderó para que comiences a hablar, para que comiences a destruir, para que comiences a derribar esa fortaleza, esos pensamientos antiguos que están construidos, como vimos aquí, con argumentos. Eso dice. ¿Para qué? Derribar argumentos. Los argumentos son los razonamientos que traemos. Y toda altivez, la altivez es el orgullo, la soberbia y la arrogancia con la cual defendemos nuestros pensamientos. Hay que derribar nuestro argumento, hay que derribar nuestro orgullo, nuestra defensa, que a mí nadie me va a enseñar, que yo sé cómo son las cosas de la vida, ni nadie me va a venir a decir cómo vivir. Altivez que muchas veces tiene que romperse. Por eso está diciendo que todo lo que se levanta en contra del conocimiento de Dios, ¿qué es lo que debe destruir dentro de nosotros estos paradigmas? El conocimiento de Dios revelado en su palabra. Entonces no es palabra de hombre, no es palabra del apóstol, no es palabra mía, no es palabra de los pastores, es la palabra de Dios que Él dejó escrita para que nosotros supiéramos cómo Él piensa. Entonces estamos en una guerra interna donde el diablo está sembrando cizaña, está sembrando ideas, quiere reforzar tu antigua vida, y Dios a través de sus líderes está rompiendo, está derribando. Entonces, ¿a quién le vamos a dar la victoria? ¿De quién nos vamos a dejar transformar? ¿Por el enemigo o por Dios? ¿Vamos a dejar que el conocimiento de su palabra derribe todo lo que traíamos, o vamos a defender lo que traíamos? Esa es la pregunta. Entonces, por eso dice que hay que llevar cautivo todo pensamiento. Los pensamientos son los ladrillos de los argumentos. Cada pensamiento se va armando con otro hasta que armamos un argumento. Y todos estos argumentos conforman un muro llamado fortaleza, que está defendido por el muro afuera, que es la altivez o el orgullo. Y todo eso se tiene que romper. Todo eso se tiene que romper. Dios tiene un programa de reingeniería social, psicológica, mental, emocional, espiritual, donde quiere romper lo que traíamos. ¿Por qué? Porque tú eres un proyecto de Dios, tú eres una obra maestra de Dios, que Dios tiene que deconstruir para poder reconstruir, y su reino en ti, sus diseños en ti, su cultura en ti, porque va a ser de ti una gran persona. No es lo mismo ser un hombre grande, una mujer grande, que una gran mujer y que un gran hombre.
Dios quiere hacer de ti un gran hombre y una gran mujer, una persona de altura, una persona de envergadura, una persona de moralidad, una persona de integridad, una persona que sirve a Dios, una persona con sabiduría, una persona con respuestas ante la vida, una persona que se para ante la adversidad, una persona que tiene herramientas distintas por lo que Dios ha puesto dentro de él o dentro de ella. Entonces, Dios te puso sobre reinos y te equipó para arrancar, ir a la raíz. Número 2, para destruir, para ir y romper todo lo que traíamos con violencia si es necesario. Me dicen amén ahí en su hogar. El tercer paso de este programa, ¿cuál es el tercer paso de este programa? Diga conmigo, arruinar. Dios equipó tu boca y te equipó con palabras poderosas sobre naciones y reinos para arrancar, para destruir y número 3, para arruinar. ¿Qué significa arruinar? Gracias por la pregunta. Arruinar significa hacer, ojo acá, arruinar significa hacer desaparecer, echar a perder, dar por perdido, hacer morir, dejar de existir, destruir por completo. Lo voy a repetir. Hacer desaparecer. Arruinar significa hacer desaparecer, echar a perder, dar por perdido, hacer morir, dejar de existir, destruir por completo. En otras palabras, es eliminar algo para siempre, asegurándose que nunca más se vuelva a levantar. Es lo que la Biblia dice, haced morir lo terrenal. Es asegurarse de que todo lo que traíamos de la antigua vida sea arruinado, sea deshecho, se dé por perdido, sea totalmente muerto y no quede nada de la antigua vida. ¿Cuántos dicen, wow? ¿Cuántos creen que Dios puede operar su programa de reingeniería social y espiritual dentro de ellos? De tal manera que arruine todo lo que no es de Dios y se dé por perdido y podemos dar por perdido y hacer morir y devastar y arruinar por completo. No dejar nada de que no sea de Dios dentro de nosotros. ¡Qué maravilloso! Dios equipó nuestras bocas. Por eso Dios equipó las bocas del liderazgo, la boca de la iglesia. Y cada palabra, y sobre todo estas últimas que hemos estado predicando el último mes, están puestas para arruinar lo que traíamos. Pero de ti y de mí depende que dejemos que Dios arruine todo lo que no es de Él, que nos arruina a nosotros. Colosenses capítulo 3, versículo 5. Colosenses capítulo 3, versículo 5 habla de esta realidad. Colosenses capítulo 3, versículo 5 en adelante dice: haced morir, aquí está, haced morir, arruínalo hasta que no quede nada. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, o sea, lo que es carnal, lo que es humano, lo que es del viejo hombre, lo que es antidios. Arruínalo, hazlo morir, que no quede nada. Y aquí dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, y viene la lista de algunas cosas. Fornicación, que es tener, son deseos lujuriosos y también es relaciones sexuales fuera del matrimonio o sin estar casado. Impureza, que es todo lo sucio, lo impuro, lo incorrecto. Pasiones desordenadas, que pueden ser pasiones sexuales o pasiones que no tienen freno, que son destructivas. Malos deseos, que van en la misma línea. Y avaricia, que es idolatría. La avaricia es idolatría porque cuando alguien tiene avaricia, tiene el deseo de conseguir más y de tener más. Y es tan fuerte que el objeto de lo que desea se vuelve un ídolo. ¿Por qué? Porque desea demasiado algo. Cada vez que uno desee tanto algo que rompa principios de Dios y que Dios pase a segundo lugar, se va a convertir en un ídolo. Y la avaricia es un ídolo. Capítulo 6. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. O sea que los que viven en desobediencia no están bajo la bendición de Dios. Versículo 7. En los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Cuando vivíais en ellas. O sea que Dios espera que todo esto haya sido parte de la antigua vida y que esté arruinado o muerto. Pero ahora dejad también, y sigue la lista, en el versículo 8, vosotros todas estas cosas, y sigue, ira. Aquí ira es la ira orges que habló una vez el apóstol, que es la ira que se acumula, que guarda rencor, que es vengativa, que maquina venganza. Hay gente que es rencorosa, suelta, eso hay que hacerlo morir. Después dice enojo, que es la ira explosiva, que explota, deja la escoba y después se aplaca y uno se arrepiente de lo que hizo. También hay que gobernarla y hay que eliminarla. Malicia. ¿Qué significa malicia? Lo habló poco tiempo atrás el apóstol. Sentimientos detestables como de odio, de hostilidad. Cuando uno tiene animosidad con alguien y tiene malos sentimientos hacia otro, eso está mal, hay que desecharlo. Blasfemia. ¿Qué es blasfemia? Difamar a alguien, calumniar a alguien.
que esto va de la línea con el chisme. Eso también hay que sacarlo, andar con cagüines, lo que este hizo, lo que el otro hizo, hablando mal de un líder, de un hermano, de quien sea. Palabras deshonestas. ¿Qué significa palabras deshonestas? Significa lenguaje obsceno, sucio, grosero, vil y soez. O sea que hablar de la cintura para abajo, con groserías, con doble sentido, también hay que hacerlo morir. O sea, todas estas son ilegalidades, por eso Dios nos ha traído un tiempo de legalidad. Arruinemos todas estas cosas. 9. No mintáis los unos a los otros, la mentira, habiendo despojado al viejo hombre, porque todas estas cosas están en el viejo hombre y eso es lo que hay que arruinar y hacer morir. Habiendo despojado el viejo hombre con sus hechos, versículo 10, y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. O sea que a través de cada palabra que va destruyendo dentro de nosotros ideas y va construyendo una nueva, vamos haciendo una renovación. Así es como Dios piensa, así es como Dios es, y por eso es que tenemos que estar conectados a todas las palabras, a todas las transmisiones, releer, reestudiar, porque si no, ¿cómo competimos con horas de serie, con horas de película, con horas de trabajo, con solo media hora o con una hora a la semana de palabra? Es imposible. Nos está deconstruyendo el diablo. El programa de reingeniería social del enemigo está trabajando más que el de Dios. Entonces, es importante. Por lo tanto, arruinar significa hacer morir y significa que algo sea exterminado por completo. ¿Cuántos se comprometen al proceso de Dios de discipulado, de formación, hasta que todo lo que es de la antigua vida no quede? Diga conmigo, no quiero que nada de la antigua vida quede en mí. Entonces Dios te puso a ti y a mí para arrancar, ir a la raíz, para destruir, romper con violencia argumentos, fortalezas, altivez, pensamientos antidios. Número 3, arruinar, hacer morir, sacar por completo lo que es de la antigua vida, que no es de Dios, por supuesto, que es antidios. Y número 4, derribar. Diga conmigo, derribar. Derribar significa tirar hacia abajo o tirar abajo en pedazos o desbaratar. Quiere decir que una vez que tú hayas deshecho lo que el enemigo ha construido en nosotros, hemos deshecho la ira, hemos deshecho el enojo, hemos deshecho la pornografía, hemos deshecho los celos, hemos deshecho el orgullo, esto se va en algún minuto volver a querer levantar. Y cada vez que trate de levantarse va a haber que volverlo a derribar para que no se pare. Entonces, derribar significa estar velando. Por eso la palabra dice, 1 Pedro 4:7, más el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Diga conmigo, velad en oración. Estar alerta para que cada vez que el enemigo quiera volver a levantar una antigua idea, el antiguo hombre, estemos prontos para derribar esa idea. No, sal de aquí, yo ya no soy ese. Eso ya Dios lo sacó de mí, yo ya no soy esto. Renuevo mi mente, yo estoy libre, yo estoy sano. Y es volver a restablecer. Una vez que tú has hecho morir lo antiguo y has arruinado, has sacado de tu vida muchas cosas, no quiere decir que no se pueda volver a levantar. Entonces ahí hay que estar dispuesto a derribar, o sea, botar cada cosa que se quiera volver a levantar. Y eso requiere velar, estar atento, estar alerta. Por eso Tierra Santa es una iglesia que vigilamos. Nuestra vigilia es constante, no es solo la noche, es despierto, estar pendiente de las maquinaciones del enemigo, por dónde me quiere entrar el enemigo, para derribar. No ignoramos sus maquinaciones. Es estar pendiente, es estar alerta, es estar al tanto. Amén. Entonces, derribar, dijimos arrancar, destruir, arruinar, derribar. 5, edificar. ¿Qué significa edificar? Construir. O sea que Dios empieza a deconstruir y luego aquí empieza a edificar, a poner algo nuevo en ti. Sabemos que el fundamento es Jesucristo y sobre ese fundamento nadie puede cambiar el fundamento. Eso dice la palabra. ¿Cuál es el fundamento? Que Cristo es el Señor, que no hay otro nombre bajo los cielos en los cuales hay salvación. ¿Cuál es el fundamento? Que solo existe un Dios, como dice Timoteo, y un mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo hombre. Jesucristo es nuestro Señor, nuestro Salvador, el único y suficiente Salvador de nuestras vidas. Sobre este fundamento hay que edificar. Diga conmigo, sobre este fundamento que es Jesucristo hay que edificar conceptos, ideas, pensamientos, conductas, creencias, culturas, formas, conductas nuevas. Por eso Hechos 20:32, ponga atención, Hechos 20:32 dice lo siguiente. Hechos 20:32. El apóstol Pablo había plantado una iglesia y él se iba de viaje y él sabía y el Espíritu le había dado testimonio
que nunca más iba a volver a ver a esta iglesia y a estos hermanos. O sea, era la última vez que estaba con ellos. Y después de su partida no lo iba a volver a ver más en esta vida. Entonces les dice palabras importantes antes de despedirlos. Y miren lo que les dice en Hechos 20:32. Ahora, hermanos, os encomiendo a Dios. Por supuesto, ¿a quién más nos vamos a encomendar sino a Dios? Pero agrega algo, no solo a Dios, sino y a la palabra de su gracia, o sea, a su palabra que está escrita, ¿no? ¿Y cuál es el poder que tiene la palabra de Dios? Que es la que predicamos semana a semana. Que tiene el poder para sobreedificaros y daros herencia con los santificados. O sea, que la palabra de Dios, si tú tienes el fundamento de Jesucristo en tu corazón, cada palabra va sobreedificando, edificando sobre ese fundamento. Edificando honra, edificando perdón, edificando dominio propio, edificando, esto está mal, así hay que vivir, esto lo tengo que corregir. Entonces te está edificando, sobre edificando. O sea, que él se iba, pero les dijo, yo les puse el fundamento, pero tienen que seguir pegado a Dios y seguir pegado a su palabra, porque su palabra los va a ir reedificando. ¿Por qué? Porque ustedes todavía no están terminados y todavía no están completos. Ninguno de nosotros está terminado, ninguno de nosotros está completo. Eres una obra en proceso, eres una obra maestra y Dios está construyendo y sigue construyendo en ti. No sueltes tu discipulado, no sueltes tu formación, no sueltes las transmisiones, no sueltes su palabra, porque Dios te ha encomendado al poder de su palabra que tiene el poder de sobreedificar en tu vida. Dios quiere seguir poniendo ladrillos, Dios quiere seguir poniendo reglones, Dios quiere seguir poniendo ideas, quiere seguir poniendo nuevas conductas. ¿Por qué? Porque aún no estamos listos y necesitamos ser transformados. Por eso la iglesia es la universidad de Dios donde se nos edifica. Digo, amigo, se nos edifica. Amén. Entonces, y nos falta el último paso. Entonces, Dios le dice a Jeremías, he puesto mis palabras en tu boca. La iglesia de Tierra Santa tiene las palabras de Dios para atraer una reingeniería mental, espiritual, social a tu vida, a tu familia, si es que tú aceptas el proceso y puedes tú ser parte para transformar esta sociedad a través de tu vida. Y las palabras que estamos predicando, las palabras que Dios está soltando, están haciendo eso en ti y en mí. Entonces el último paso es plantar. Y acá lo interesante es que parte con desarraigar o arrancar, que es un concepto de plantación, y después se tira 4 conceptos de construcción, porque aquí Dios mira en 2 planos tu vida. Te ve como una planta o un árbol en proceso, o te ve como un edificio en proceso. Ambos son 2 tipos de procesos. Parte desarraigando y después empieza a destruir, empieza la obra constructil dentro de ti, o de construcción, de construye, y luego empieza a edificar. Y termina el proceso con plantación, vuelve a entrar en el mundo vegetal con la idea de plantar. Y algo muy importante acerca de plantar, y con esto termino, plantar no es lo mismo que sembrar. Y esto es muy importante, porque el plan de reingeniería social de Dios con su iglesia, con sus hijos, con las familias de la tierra, con la tierra, no se completa sin una plantación. Y la plantación o plantar no es lo mismo que sembrar. Cuando el Señor Jesucristo habló de la parábola del sembrador, Él era el sembrador y la semilla era su palabra, y Él la tiraba. Sembrar es tirar al voleo. Cuando se siembra la semilla de trigo, los campos están mullidos, la tierra está suelta, y se tira la semilla. Así se hacía en ese tiempo. Por lo tanto, cuando Jesucristo predicaba el Evangelio, Él no estaba plantando, estaba sembrando. Estaba tirando la semilla a todo el que escuchara, y el que la agarrara y como la agarrara le iba a dar producción. Pero cuando Él agarra a 12 discípulos y se vierte en ellos y los enseña y les dice, ahora después de estos 3 años, más de 3 años que estuve con ustedes, ahora vayan ustedes y hagan discípulos y enséñenle lo que yo les he mandado. O sea que eso es implantación, es tomar a alguien, discipularlo, formarlo, corregirlo, enseñarlo hasta que se le implante. Una siembra es una semilla que cae en tierra, una implantación es un almácigo. ¿Han visto los almácigos? Son plantitas ya germinadas que tú las agarras y las plantas o la implantas en una nueva tierra. Quiere decir que es plantar un modelo, es plantar el modelo de la casa, el espíritu de la casa, el modelo del reino con sus leyes, con sus principios, con su conducta entera. Tomarla y eso va a tomar tiempo. Es la implantación. Por eso, Él no estaba, el proyecto de Dios sobre ti y sobre mí termina cuando se implanta o se planta el reino, y eso no es en 2, 3 días, en 1 o 2 años. Es un proceso largo, formativo, de discipulado, para que finalmente se plante o se implante el reino. Y a eso se refería Santiago en 1:21.
Santiago 1:21 dice así. Santiago 1:21 dice así. Por lo cual, desechando toda inmundicia, o sea, todo lo sucio y lo impuro, y abundancia de malicia, ¿qué es lo que era malicia? Sentimientos detestables, de rencor, de hostilidad, de animosidad. Soltemos todas estas cosas y recibamos con mansedumbre. ¿Qué significa mansedumbre? Tener un espíritu enseñable, dejarse enseñar y dejarse corregir. Eso es ser manso. Recibamos con un espíritu corregible y enseñable la palabra sembrada. No, dice la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Cuál es la palabra implantada? La que Dios cuando te agarra un hombre, una mujer de Dios y te disipula, y te disipula, y te disipula, y te disipula, y te disipula. Y cuando el hombre o la mujer de Dios, tu líder, tu apóstol, después del tiempo dice, tú estás preparado para esto, porque ya implanté lo que había que implantar en ti. No lo decide el implantado, lo decide el que lo implanta. Por eso en este día yo te animo a que tú y yo estamos en medio de este proceso de reingeniería social. Dios nos puso en la tierra para traer una reingeniería social en las mentes, en los corazones, en las vidas. Dejarse de construir para implantar el reino. Pero primero nosotros. Y te animo en este día, en el nombre de Jesús. Oramos en esta noche, Padre. Te damos gracias por este tiempo. Te damos gracias por las palabras formativas, por las palabras de corrección que has traído a nuestras vidas. Porque tú estás deconstruyendo nuestra antigua vida para construir tu reino y para implantar tu reino y tu modelo entre nosotros. Danos un espíritu manso, un espíritu humilde, enseñable y corregible, para que podamos ser formados, para que podamos ser adiestrados, para que podamos ser direccionados, corregidos, discipulados, entrenados por ti y por tus líderes, para poder cumplir nuestra asignación aquí en la tierra, en el nombre poderoso de Jesús. Yo siento, aleluya, yo siento un fuego tremendo en esta noche, algo sobrenatural. Hay algo sobrenatural que Dios está haciendo sobre la casa. Hay algo sobrenatural que Dios está activando sobre la casa. Si tú ordenas en este tiempo tu vida, si tú ordenas en este tiempo tu corazón, es tremendo lo que vas a ver de parte de Dios. Hay puertas que estuvieron cerradas por muchos años que van a ser abiertas en poco tiempo. El Señor dijo por la profeta este domingo que en esta semana a alguien le iba a abrir un pozo. Pero ojo, que vienen pozos y más puertas para nuestras vidas. Por eso alíñate, por eso ordénate, por eso recibe la corrección. No te ofendas con la palabra, tómala, trabaja sobre ella. Déjate implantar, déjate formar, porque vas a ver lo que Dios hará con tu vida en esta tierra y en esta nación. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Les bendecimos a cada uno de ustedes en esta noche. Que todo el bien de Jehová pase en tu casa. Que el Señor implante su reino en ti y en mí. Muchos cariños para cada uno de ustedes, a nuestro apóstol, a nuestra profeta, a todos los líderes y a todos los equipos. Que Dios les bendiga, que Dios les fortalezca. No se pierdan mañana un poderoso día de oración. Y nos vemos el domingo en un culto presencial tremendo. Si usted dice, es que yo no me inscribo para darle el paso a otro, no, inscríbase, porque eso déjelo a nosotros. Amén. Que Dios le bendiga y nos vemos en una próxima transmisión. Adiós.